suerte. Igualmente, Bueno, igualmente, adelante. como en mi casa. Es como en tu casa. Aquí siéntate y estás compartiendo. Nos falta además un cafecito o algo de eso, pero bueno. Nos falta el guitarrista. Nos falta el guitarrista, Sí, pero no importa, señores. no importa. No importa. Aquí está Ariel. Ariel, cuéntame. ¿Qué es de tu vida? Cuéntame, ya sabemos. Estás metido de lleno en el pop rock. Cuéntame un poco cómo va la historia. Bueno, digamos que estoy en una etapa de transición en mi carrera. Dejé de trabajar con disqueras y empecé a hacer un proyecto más como independiente. Okay. Es como que llegó un punto de inflexión en mi vida que me cansé un poco de estar tan dictado por las cosas que me mandaba la disquera, cómo lucir, cómo moverme, qué decir. Claro. Y bueno, armé una banda con otros tremendísimos músicos de rock como, no sé, Hernán Fortuna en guitarra, Guillermo Vega en el bajo y Patrick Johansson en batería, y armamos un grupo de rock que se llama Burn. Estamos tocando por todos lados, presentando un single que ahora está a la venta en todas partes, en tiendas musicales, que se llama Until the End of Time, y estamos trabajando con eso. Ahora se viene el videoclip que vamos a empezar a trabajarlo, y bueno, ansioso con todo lo que está pasando. Rock en inglés. Rock en inglés. Ok, perfecto. Por ahora, obviamente que nuestra lengua madre es el español y no se descarta el hacer un material a futuro en español. ¿Cómo empezaste, Ariel, en todo esto de la música? Chico, de pequeño. De pequeño creo que eso viene creciendo con uno. ¿Viene de familia? ¿Viene de genético? No, ¿sabes qué no? En casa no, papá no es músico, mamá tampoco, pero sí escuchaba mucha música rock, mi mamá más que nada, en radios FM allá de Argentina, y fue como que crecí con toda esa revolución. Con todo el rollo ese, ¿no? Qué bien. Qué bien. Y bueno, cuéntame, ya empezaste de chiquito, te aficionaste por algún instrumento en especial, tenías una música predilecta. Aparte de tocar las cacerolas de mamá en casa, empecé tocando la armónica. ¿Ah, sí? Al tiempo me di cuenta que era muy difícil cantar y tocar la armónica a la vez, así que eso hizo que aprenda a tocar la guitarra y bueno, otros instrumentos después. Y mira que en tu tierra había 2 o 3 que lo hacían, porque creo que León Gieco era uno de los León Gieco era uno que tocaba, es más que nada un artista de folk argentino y que hacía mucha música de protesta, y él hacía con su guitarra acústica y con la armónica. Aquí en Estados Unidos Stevie Wonder, que se convirtió en toda una estrella. También. Por muchos años hacía lo mismo. A ver, Ariel, tu primera producción musical, ¿cómo fue? Trabajé de todo para hacer la primera. ¿Sí? Hice de todo, hermano. Lavé muchos platos. Estuve también trabajando en construcción para hacer mis primeros pesos y empezar a ahorrar para empezar a hacer las primeras grabaciones, que me costaron muchísimo. Y de ahí fue como que una cosa llevó a la otra y apareció en el mundo de las disqueras y especiales en CNN, tapas de revista y protagonizar una película o un musical de Broadway. Claro. Es como que toda la vida de uno está marcada, está dibujada, ¿no? Y uno va caminando sobre el sendero que ya tenés marcado en tu vida, como vos lo tenés, como lo tiene cualquiera que está mirando el programa. Exactamente. Y por ejemplo, hablas de todo eso, de todo el entorno, ¿no? Y mencionaste al principio, te cansaste del rigor de las disqueras, de lo que te estaban dictando en ese momento. Esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. ¿Qué hiciste? ¿Montaste tu propia productora? ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a grabar tú solo en casa? Sí, lo que se llama, empecé a hacer mi propio CEO. Ok, CEO, está bueno. Me cansé te digo, me sentí en un momento de mi vida que estaba perdiendo la pasión por la música que me acompaña desde pequeño. Y fue como que me empecé a sentir un muñequito de torta, literalmente. ¿Entiendes? ¿Qué ponerme? Cómo peinarme? ¿Qué decir? ¿Cómo moverme? ¿Cómo sonreír? Ya me cansé un poquito de eso. Y es como que ahora estoy acercándome mucho más al ritmo que el rock, que es con lo que yo crecí. Exacto. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué cosa es? Bueno, ese es el video No Te Irás, que fue grabado aquí en unas casas muy bonitas de ahí de Bay Harbor, que estaban al borde de hermosas casas, de la bahía, divino. Fue grabado por Nia Finch, el director fue David Impeluso, con la modelo Pia Blaine, que es la actriz principal del videoclip. Y es como que se cuenta un poquito la idea de lo que pasa cuando las personas que nosotros queremos mucho se van. En cualquier aspecto. Ok. Y cuéntame ahora, porque esto de la banda, cuando uno arma una banda, generalmente es un grupo de amigos que se reúne en un proyecto determinado. ¿Esto lo armaste así o pensaste en reunir músicos amigos para acompañarte en un proyecto tuyo?
Bueno, no, fue muy conjunto. Ajá. Esto va muy separado. Venía con una carrera ascendente en lo que era la música, toda la carrera musical, y decidí formar parte de un grupo de buenos músicos, buenas personas, también paralelamente muy importante, Cero Ego. Y bueno, así salieron la oportunidad de grabar, por ejemplo, esta canción que ahora estamos promocionando. Grabamos en Orlando, en el estudio Barbarossa, con la dirección y producción de Michael Elvis Vázquez, que fue el que trabajó con el último disco de Slash y Myles Kennedy, que es el guitarrista de Guns N' Roses. Sí. Grabamos en el estudio donde él grabó, y bueno, se nota también en lo que es el audio que se puede escuchar en radios. Actualmente está sonando en radios. Y bueno, estamos trabajando con eso. Básicamente es el nuevo baby que tenemos en la casa. Ahora, este nuevo producto que ya seguramente usted lo puede tener en casa muy pronto, ¿dónde lo podemos ver? ¿Van a tener gira? ¿Ustedes se van a mover por Estados Unidos? ¿Por aquí, por Miami, se van a mover? Ya estamos dando shows. Estamos trabajando en lo que es todo el área de Florida. Ahora el próximo show lo vamos a tener en el 25 de marzo, que cae viernes, en un bar de rock aquí que se llama Hurricane en Miami Springs. Así que estamos muy ansiosos con la presentación de la banda ahí para toda la gente de Miami Springs. Vamos a estar llevando nuestra música. Mira acá, ¿cómo funciona? Porque a veces uno no sé, como que se pierde en esto de la música rock, de cómo está el mercado. ¿Cómo está el mercado actual del rock? ¿Cómo está la salud del rock aquí en Estados Unidos actualmente? Está difícil, o sea, no tiene el mismo lugar físico que tenía hace un puñado de años atrás. Quizás ese lugar ahora lo están ocupando los raperos o los DJs o los reggaetoneros. Pero quizás haya sido, no sé si es la palabra justa, culpa de las disqueras que empezaron a adquirir estos materiales para que la gente los escuche en las radios. Consumo fácil, el facilismo, irse por la letra fácil, irse por el consumo, no sé, o sea, ¿cómo llega eso? Porque no entiendo a veces las leyes o reglas del mercado en la música. Es difícil. Lo que pasa es que el rock se rigió siempre... Las grandes bandas. Por decir quizás lo que no mucha gente se animaba a decir. Era como si tenía que hablar mal de la política que se vivía en un lugar, el rock hablaba de política que se vivía en un lugar, o de la vida, de una vida con excesos, o son cosas como muy tabú hoy en día, que yo eso es lo que no entiendo. Antes lo hacía el rockero y se veía mal. Claro. Hoy lo hace el rapero, pero es como aceptado. Es como, digamos, una versión popular, es una versión más callejera. A la fuerza fue como que las disqueras y la radio se empezó a meter sin nada en contra de ese género. No, yo tampoco, yo pregunto nada más para saber.